Y bueno, vamos a presentarlo. Vamos a presentar a Eduard Cárdenas, que es un colega de Barinas, que es experto en electrónica y es el que nos va a explicar a detalle y también a responder preguntas que ustedes tengan acerca de las fallas más comunes en las tarjetas electrónicas de los equipos acondicionadores de aire y cómo funcionan cada uno de los componentes que allí se encuentran. Vamos a estar hablando de cómo solucionar esas fallas y también de una manera práctica cómo solucionarlas con las tarjetas universales, que también damos gracias al equipo de Everwell Parts que nos distribuyó, o sea, nos compartió información para poder explicar acerca de esas tarjetas universales inverter, que es lo que más adelante vamos a hablar, que sé que muchas personas que están conectadas acá les interesa el tema de la solución de los equipos inverter. Y bueno, Eduardo, preséntate para que todos te conozcan. Bueno, gracias Giovanni por la invitación. Estoy feliz y agradecido de estar por acá. Queríamos hacerlo también por YouTube, pero bueno, por problemas técnicos estamos por acá por Instagram. Soy Eduard Cárdenas de Barinas, Venezuela. Tengo un taller de electrónica acá en el centro de la ciudad y nos especializamos en lo que es la reparación de tarjetas electrónicas de aire acondicionados, lavadoras, neveras y todo lo que es la línea blanca. Ok, bueno, perfecto, vale. Me imagino que por allá estás impartiendo cursos, estás preparando algunos temas para impartir por allá, cursos de reparación de tarjetas electrónicas. Que eso es una de las cosas que frenan a los técnicos frigoristas en este momento. O sea, ellos cuando son fallas electrónicas a veces les cuesta un poco interpretarlas y en realidad son muy sencillas. Lo que hay es que entender el funcionamiento de los componentes de las tarjetas electrónicas para poder solucionarlo. Pero no lo juzgo. ¿Por qué razón? Porque yo no tengo tanta paciencia como los electrónicos, como tú, Edward, que los electrónicos sí se caracterizan por esa paciencia que tienen para poder intervenir esas tarjetas electrónicas. Por ejemplo, acá tengo una y yo, por ejemplo, yo prefiero reemplazar, cuando hay fallas así electrónicas, yo prefiero reemplazar las tarjetas de los equipos acondicionadores de aire por tarjetas universales. Y pero a veces son fallas sencillas como los sensores de tipo NTC, que son de coeficiente de temperatura negativo, que eso quiere decir que son la resistencia y la temperatura son inversamente proporcionales. Exacto. Entonces, incrementar la temperatura disminuye la resistencia y al disminuir la temperatura incrementa la resistencia. Entonces, ese juego, esa variable, esa resistencia variable, le va a indicar un dispositivo que es el que queremos que nos expliques, Edward, que cómo este dispositivo traduce esa resistencia variable para indicarle al equipo qué es lo que debe hacer. ¿Qué nos puedes comentar acerca de eso? ¿Cómo funcionan esas? Bueno, antes de comenzar en el tema, quería mencionarte que yo también inicié como técnico en refrigeración. Trabajé varios años Claro que sí, claro que sí. la rama de la refrigeración y bueno, como tú a veces solamente reemplazaba por una tarjeta universal. Pero bueno, luego vi la vacante que había, muy pocos técnicos en refrigeración se especializaban en lo que es la reparación de tarjetas electrónicas. Entonces por eso decidí aprender la parte electrónica. Y bueno, en efecto, una de las fallas más comunes es que se dañen o se alteren los sensores de temperatura. En equipos split generalmente hay dos tipos de sensores. Uno que sensa la temperatura ambiente y otro que se le llama sensor de cañería o de tubo que va en el evaporador, que es el que determina si el evaporador se está congelando y entonces indica o manda una señal al microprocesador. Y bueno, ¿sabes cómo lo conozco yo, Edward? ¿Sabes cómo yo lo menciono por ahí? Mira, dame un sensor de termopozo, porque, ¿sabes? Él va en un termopozo, entonces yo les digo así, muchas personas lo conocen así. Si alguno de los que están escuchando el en vivo pueden decir cómo lo conocen ustedes, bueno, estaremos aquí
para también aprender, pues, porque esa es la idea. Ahora bien, vamos a preguntarle a Edward, ¿cómo sabemos nosotros que una tarjeta universal sirve para ambas tensiones? Mira, es una pregunta muy frecuente la que tú realizas. Ajá. Hay que entender que las tarjetas, bien sea universales o las originales, que tienen una fuente de alimentación lineal, son para un voltaje específico, bien sea para 110 o bien sea para 220. ¿Cómo sabemos si la fuente de alimentación es lineal? Bueno, por aquí tengo una imagen que nos facilitó la empresa Everwell y vemos cómo tiene un transformador, aquí lo estoy señalando con el cursor, un transformador externo que dice la tensión para la cual trabaja, en este caso 220 voltios, y él reduce la tensión a 13.5. Lo indica claramente aquí en el chasis del transformador. Así que por obvias razones, esta tarjeta universal solo nos va a servir para esa tensión específica. Si queremos una de 110, entonces tendríamos que buscar una que el transformador nos indique que es para 110 voltios. Entonces, estas que tienen el transformador externo son para una tensión específica. ¿Sí? A diferencia de las tarjetas universales o las tarjetas originales, que tienen una fuente de alimentación conmutada. Ya les muestro por aquí una imagen. Si vemos, esta no trae un transformador grande, externo, sino que tiene un transformador bastante pequeño, bastante chico. Como tiene una fuente de alimentación conmutada, entonces puede servir para ambas tensiones, para 110 o para 220. Entonces en eso básicamente consiste la diferencia. ¿Qué pudiera pasar si conectamos uno que sea 220, lo conectamos a 110? Bueno, que nos va a reducir la mitad de la tensión. Si a la salida nos entrega 12 voltios, entonces nos entregaría 6 voltios a la salida. Y en el caso contrario, si es para 110 y lo conectamos a 220, lo más probable es que la bobina se dañe. En el caso de los sensores, Edward, ¿cómo hace la tarjeta electrónica para traducir esa resistencia variable con respecto a la temperatura? ¿Cómo hace esa tarjeta electrónica para entender qué es lo que está ocurriendo en el ambiente? ¿Tú nos puedes explicar eso? Sí, claro. De hecho, uno de los videos que preparé habla al respecto. No sé si quieres que lo veamos y luego profundizamos un poquito más en el tema. Claro que sí. Podemos verlo. Bueno, vamos allá. Saludos colega, bienvenido a mi canal. Otra falla por la que me han estado preguntando es cómo saber qué sensor de temperatura utiliza cada tarjeta, sobre todo si antes de nosotros otro colega cambió los sensores de temperatura originales y ahora no sabemos cuál es el valor. Bueno, lo primero que debemos saber es que aunque por fuera los sensores de temperatura se vean todos iguales, en realidad su valor puede variar. Pueden ir desde los 5000 ohmios, 10.000 ohmios o incluso 20.000 ohmios. De hecho, pueden haber otros valores. Estos valores van a medir exactamente eso a una temperatura específica. Ahorita vamos a hablar un poco acerca de eso. Pero, para hacer la respuesta corta, ¿cómo sabemos qué sensor de temperatura, si es este o este, utiliza originalmente esta tarjeta? Bueno, la respuesta corta es la siguiente. Lo primero que vamos a hacer es energizar la tarjeta, o sea, meterle corriente. Y con nuestro tester, midiendo corriente continua, vamos a medir las dos paticas de cada sensor. Esa medición, si es correcta, o sea, si es el valor adecuado del sensor, está próxima a los 2.5 voltios. 2.5 voltios, cerca de ese valor. Si tenemos un valor de 1 y tanto o de 3 y tanto, quiere decir que el sensor de temperatura no es el correcto. Estamos utilizando uno incorrecto. Un sensor de temperatura no es algo del otro mundo, simplemente es una resistencia. Sí, por ejemplo, aquí tenemos una resistencia fija de 5000 ohmios. Esta resistencia no varía o no debería variar en función a la temperatura ambiente. Siempre debería medir 5000 ohmios sin importar la temperatura.
En cambio, un sensor de temperatura mide 5000 ohmios a 25 grados centígrados. Luego de allí, tiene una relación inversamente proporcional. Esto significa que a mayor temperatura, menor va a ser su valor en ohmios. O a menor temperatura, mayor va a ser su valor en ohmios. Veamos ahora una animación con esa relación. Excelente, excelente la información, Edward. Por eso es que muchas personas dicen, mira, tú quieres saber cuánto es la resistencia, mire, a temperatura ambiente te debe dar más o menos el valor. Claro, porque en realidad es como tú comentas en el video. A 25 grados Celsius es que vamos a saber cuál es el valor real de esa resistencia variable, de ese sensor. Y bastante interesante es acerca de lo de medir el voltaje. ¿Puedes repetir eso? Lo de medir voltaje, donde va conectada ese sensor, ese sensor, pues vamos a hablarlo de sensor, donde va conectado ese sensor, que es una resistencia variable, debemos medir en corriente continua, o sea, medimos el voltaje que está allí y cuánto debe tener. Sí, 2.5 voltios es la medida, más o menos a 25 grados. O El sensor sea, debe estar conectado. el sensor debe estar conectado y la tarjeta debe estar energizada. Y Okay. eso se Donde debe, un valor, a veces, ¿qué valores puede dar que diga, no, mira, no tiene el sensor correcto porque me está dando cuánto, 5 voltios o algo así? generalmente te da un valor entre 1 y pico, 1 punto tanto, o si estás por encima te va a dar 3 y pico, hasta casi 4 voltios. Y allí mencioné en el video que si quieren una explicación más profunda, podemos hacer otro video, porque en realidad eso obedece a una fórmula. Tú debes conocerla, que es la división de tensión, o un divisor de tensión, que indica que Sí. si tenemos una tensión y colocamos en serie dos resistencias del mismo valor, en la mitad entre las dos resistencias va a haber el 50% de la tensión. El fabricante lo que hace es colocar una resistencia fija, supongamos que es de 5000 ohmios, y coloca un sensor de temperatura de 5000 ohmios a 25 grados centígrados. Entonces en la mitad va a haber la mitad de la tensión, es decir, 2.5 voltios, porque la tensión total son 5 voltios. Claro, esa relación se pierde cuando la temperatura supera los 25 grados o está por debajo de los 25 grados. Entonces el microprocesador de esa manera puede calcular la temperatura ambiente. No, perfecto. Bueno, ahora, bastante bien explicado, de verdad que ese video está bastante interesante y el que lo quiera puede ver nuevamente puede acudir al canal de Edward y allí lo puede ver en reiteradas oportunidades. Eso es lo bueno de YouTube, es que está al alcance de todos y es una plataforma que tú puedes ver videos gratuitamente y puedes aprender. Bueno, quería preguntarte qué te ha parecido la temática del canal de YouTube. Bueno, excelente, excelente. Yo de verdad que me gusta la manera de cómo editan los videos, pues que son bastante recreativos, son chistosos, pero ese chiste, esa comedia hace que tú puedas aprender más porque te quedas enganchado en el contenido, te llama la atención y eso hace que tú aprendas sin darte cuenta, aprendes de manera jocosa, pues, con la comedia. De verdad que me parece interesante y las ediciones también son bastante interesantes, de verdad te felicito. Está creciendo el canal, invito a todos los colegas, alumnos que se suscriban y sigan a Edward porque sé que van a aprender mucho. Mira, Giovanni, Cuéntame. por aquí nos hacen un comentario, uno de nuestros seguidores. Dice, si quieres lo leo. Es importante aclarar que la mayoría de las tarjetas mini split usan dos sensores. Si mido uno, puedo saber de cuántos ohmios son los dos.
Eso es correcto, claro que sí. La problemática radica cuando un colega previo a nosotros, intentando resolver la falla, cambia los sensores originales y coloca Exacto. unos que no son del valor correcto. Entonces, como dicen por allí, ahí se nos monta la gata en la batea. Entonces, por eso es importante saber la relación eh, del divisor de tensión. Si sabemos que midiendo el sensor nos debería dar 2.5 voltios, entonces podemos saber si los sensores son correctos o no. Una de las fallas más comunes en los aires acondicionados es que se congelan. Mira, se está congelando el evaporador. Entonces el sensor que yo le llamo de termopozo, que parece un tubito de cobre, porque eso hace que entre en contacto con el pozo donde se encuentra el ubicado. Ese sensor sensa esa disminución de la temperatura y manda a apagar el compresor para evitar golpes de líquido al compresor. Pero entonces, ¿por qué razón se congela? No, ese es el sensor que está malo. Bueno, hay múltiples factores por los que se congela un acondicionador de aire. Lo primero que debemos saber si tiene un buen mantenimiento, si está Exacto. limpio, si está libre de suciedad. Y lo otro es que por una baja velocidad en la turbina del evaporador puede ocurrir un bajo sobrecalentamiento en el evaporador, lo que hace que la temperatura disminuya y por ende se dispare. ¿Y a qué se puede deber esa disminución en la velocidad del ventilador? Bueno, las tarjetas electrónicas, algunas tienen incorporado el capacitor de trabajo de la turbina. Entonces, en ese caso, debemos extraer ese capacitor de la tarjeta y reemplazarlo. Hay otros equipos que lo tienen externo. Pero entonces, Edward, ¿cómo haces tú en esos casos cuando tienes que reemplazar un capacitor? Y entonces el que te venden no es con la ballesta que sirve para encajar el terminal, porque tú extraes el capacitor y el capacitor lo que tiene son 2 pines o 4 pines y no sabemos qué hacer con ellos. ¿Cómo Sí. haces tú en estos casos? Bueno, yo en esos casos generalmente tienen 2 pines o 2 bornes de un lado y 2 bornes del otro. Entonces, con una pinza eh, corto un pin y del otro lado también corto otro pin. Y el que me queda lo acuesto un poquito. Por el orificio soldo, puede ser un cable o también me sirve alambre de cobre Okay. y entonces le hago unas pequeñas extensiones. Esto me sirve porque no me ocupa mucho espacio y entonces puede encajar dentro de la unidad del aire acondicionado. Es una, Okay, o sea, lo ubicas justamente donde estaba el capacitor usando esa técnica del cable. sí. No, perfecto. No, está bastante interesante. Mira, otra causa de congelamiento es que se daña el relé que envía la Ok. señal al compresor. Él es comúnmente abierto. Cuando está energizado, entonces cierra el contacto. Pero bueno, por tanto uso, a veces se solda y queda cerrado. Ok. Nunca Y queda el interrumpe, compresor como bueno. exacto, nunca interrumpe la señal al compresor. De hecho, el usuario apaga el aire acondicionado y queda encendida la unidad externa. Y al Ah, no, ok. no se disipa el calor, la temperatura o el frío dentro de la consola, entonces obviamente se congela. Se congela. Esa es otra falla común. Bueno, no había visto ese caso así como tal, pero es bastante interesante, sí, saber que si se queda energizado y apagan el equipo y el compresor está trabajando y como tú estás dentro del hogar, no escuchas el compresor, eso se forma una panela de hielo ahí. Lo bueno es que pueden vender raspados ahí. Bueno, eso es lo interesante de electronicomedia, ¿ves? Que uno se ríe y aprende, pues. Sí, es la idea. Y bueno, no sé, no tengan temor al adentrarse al mundo de la reparación de las tarjetas electrónicas, del reemplazo de las tarjetas electrónicas por una universal, porque, bueno, como bien saben, y gracias a que también el personal del equipo de Evergreen nos compartió información y tarjetas universales, vamos a hablar acerca del mundo de las tarjetas electrónicas universales, pero para equipos inverter.
Acá es un tema de mayor profundidad, pero que es lo que viene, es lo que ya está latente. O sea, usted va a comprar un equipo acondicionador de aire y se encuentra con unidades inverter que son de velocidad variable y por ende ellos tienen internamente un variador de frecuencia, entonces un sinfín de arreglos electrónicos para poder garantizar que el motor sea más eficiente con respecto al consumo energético. Entonces, por eso vamos a hablar acerca de las tarjetas universales para equipos inverter que, como bien saben, también cuando se daña un equipo de eso y usted no dé con la falla electrónica o Edward esté muy ocupado para solucionar, porque usted se la manda para Varinas y le aseguro que él se la repara y se la envía por MRW o por Liberty Express y se la envía a su casa ya reparada. Bueno, como Edward va a estar muy ocupado, usted va a adquirir esa tarjeta universal para equipos inverter y la va a instalar en el equipo inverter que se le abrió la tarjeta. Ahora bien, Edward, tú que tienes esas imágenes allí que nos compartieron las personas de Everware Parts y que tú dedujiste cómo es el comportamiento electrónico, porque hay que tener bastante paciencia para poder entender, y no solo eso, sino explicarles a ustedes cómo funciona cada módulo de las tarjetas, porque la tarjeta universal para equipo de inverter es más grande que esto. O sea, prácticamente este tamañito es un módulo de esa tarjeta. Creo que tiene 4 módulos, no sé, tú eres el que conoce más acerca del tema y nos puedas explicar, Edward. Sí, claro. Bueno, la tecnología inverter representa una excelente ventaja, sobre todo en el ahorro energético, como tú acabas de decir. La problemática es cuando una de las tarjetas se daña y no tenemos cómo repararla o tal vez no tenemos cómo conseguir los repuestos. ¿Y qué han hecho algunos técnicos? Bueno, han hecho la labor titánica de tener que cambiar el compresor a convencional. Algunas unidades inverter usan válvulas de expansión, entonces han tenido que sustituir la válvula de expansión por capilares. Bueno, en fin, es una problemática bastante grande tener que pasar el equipo inverter para poder salvarlo. Así que realmente es una excelente solución la que nos ofrece nuestros amigos de Everware al hacer a nuestro alcance una tarjeta universal para equipos inverter. Y realmente la instalación se parece mucho a lo que es una instalación de una tarjeta universal convencional. Entonces, como sabes, y bueno, como viste el video en mi canal de YouTube, hice un tutorial que quiero compartir con ustedes ahora para que vean cómo adaptar entonces una tarjeta universal inverter a un equipo que se le dañó la tarjeta original, ¿te parece? Saludos, colega, ¿todo bien? ¿Se dañó una tarjeta de un aire acondicionado inverter? ¿No consigues repararla o no consigues los repuestos? Aquí te traemos una alternativa. En este video te voy a explicar cómo instalar una tarjeta universal inverter para aires acondicionados. El modelo es MCRC-002. Es un kit donde vienen las placas y estos accesorios. La instalación de la tarjeta de la consola es muy similar a la de una tarjeta convencional. La ventaja que tiene este modelo es que puede controlar el motor ventilador de la unidad interior, tanto si es AC o DC. Incluso para DC tiene 2 conectores, un conector fino y un conector más grueso para los 2 tipos de motores. En este conector va el transformador 220 a 12 voltios. Como vemos, trae 3 salidas para lo que es el control del motor swing. En el caso de que tuviera 2 motores que direccionan el aire de forma vertical, y si tenemos otra de las guías de aire que sea horizontal, también podemos controlarlo. Aquí vemos el diagrama de conexión, y como les dije, es muy parecida a una tarjeta universal convencional. Allí podemos ver cómo este relé envía una señal de 220 voltios a la tarjeta inversora. La otra línea va conectada directamente con la alimentación de la tarjeta. Adicional a la tarjeta de la consola, nos llega la tarjeta inversora para el motor compresor y una tarjeta complementaria con unos capacitores más largos que bolsillos de payaso. La conexión de la unidad externa es la siguiente. De los 2 cables que vienen de la tarjeta de la consola, una línea se conecta a este borne y la otra al borne que está detrás de este varistor. Si aún no sabes qué es un varistor, te invito a ver la lección 5 de mi curso de electrónica básica.
La tarjeta complementaria tiene dos cables con polaridad definida, es decir, un positivo y un negativo. El blanco es el positivo y va aquí en la esquina superior derecha, y el negro sería el negativo, se conecta en este borno central. Este conector es para el motor ventilador del condensador. Finalmente, aquí detrás encontramos el conector que activa la válvula de expansión. Todo listo. Espero que con este video puedas adaptar esa tarjeta universal inverter y estirar la mano. La invitación es que vean el video a detalle en el canal de Edward para que puedan entender un poco cómo conectar esa válvula de expansión termostática electrónica y que puedan entender cómo funciona. O sea, Edward seguro que va a estar subiendo contenido en su canal acerca de cómo funciona una válvula de expansión termostática. Por eso que si quieren conocer más de eso, como Arduino, todo, cómo usted puede construir una computadora, cómo usted puede transformar su casa de manera inteligente, bueno, Edward va a estar impartiendo cursos de electrónicas en Barinas y más adelante en el centro del país. Y vamos a estar de nuevo porque estamos preparando también cursos de refrigeración en Barinas y también enfocados a la electrónica, pero lo que viene, que se está gestando, es curso de equipos inverter, o sea, cómo la solución de fallas de equipos inverter, porque ya se están instalando, entonces ya tenemos que conocerlo para poder intervenirlo, porque si usted desconoce, se le cierran las oportunidades, pero cuando usted conoce acerca del tema, se abren esas oportunidades y usted puede intervenir. Y bueno, ¿qué más quieres hablar acerca del tema? Porque yo sé que me extiendo cuando hablo, pero me gusta hablar. Sí, amigo, es que ahorita, o de un tiempo para acá, desde un bombillo ya tiene un circuito electrónico. Cuando hace algunos años atrás, ¿quién iba a imaginar que una bombilla, un bombillo, el reemplazo sería un circuito electrónico? O sea, que de un bombillo hacia arriba todo es un circuito electrónico. Y bueno, no solamente presencialmente damos clases de electrónica, sino online. De hecho, mañana, todos los viernes, al final de la tarde, en la noche, vamos a estar dando clases de electrónica online por Zoom. Y claro que sí, porque explicamos tanto la teoría como la práctica. Y bueno, con videos como los que hemos presentado, se aprende bastante, Entonces, estamos a la orden por aquí, tanto en Instagram como en YouTube. Pueden encontrarnos y preguntar más información acerca de los cursos online también. Claro que sí. Bueno, Edward, yo creo que fue un éxito, ha sido un éxito este en vivo. Si tienen alguna pregunta que puedan hacer ahorita, nosotros la podemos responder. Ha sido un éxito, fue bastante difícil lograr tener las dos transmisiones en el mismo instante, pero se logró, gracias a Dios se logró. Y bueno, acá estamos abiertos a responder algunas preguntas para finalizar el en vivo, pues. De verdad que bueno, gracias por asistir. Yo me despido por acá y dejo en manos de Edward el cierre del en vivo. Sí, amigos, estamos completamente a la orden y dispuestos a ayudarlos en lo que sea. Ya tienen las redes sociales, estamos a la orden, igual que Giovanni. Nos gusta que las personas aprendan, las personas tengan nuevos conocimientos. Y bueno, fíjate que la tecnología inverter, aunque en el país apenas estamos dando los primeros pasos, nosotros estamos haciendo un esfuerzo por ir siempre un paso adelante. Y es lo que queremos. Entonces, estén al tanto por allí en las redes sociales y estamos para servirles. Bueno, gracias, Edward. Gracias por la invitación, gracias por todo, hicimos un buen equipo en este en vivo. ¿Verdad que te doy gracias por la información, cómo la plasmaste, cómo se dio todo? Gracias a Dios, de verdad que sí, por todo cómo se dio, cómo pudimos colocar los videos, pudiste explicar a detalle esas cosas y pudimos aprender. Pues yo de verdad que siento agradecido porque también aprendí y bueno, ese es lo que se quiere. Saludos de San Diego, Carabobo, Joel. Saludos, Joel. Y bueno, Javier, gracias por estar aquí en el en vivo. Gracias por siempre no perderte toda esta información. Bueno, chaito, pe. Chao. Bueno. Ya acabó el show. Ajá.